Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a don Antonio Maluf, ministro de Economía. Es ingeniero y economista summa cum laude de una prestigiosa universidad en Estados Unidos. Fue presidente de Agexport y antes fue director de la Comisión Bestex. Fue también presidente de CACIF de 2017 a 2018. Señor ministro, bienvenido a Razón de Estado. Gracias por su tiempo. Es la primera temporada en casi 2 décadas en la que la prensa seria, como lo es Razón de Estado, puede entrevistar a ministros de Estado, como lo hicimos la semana pasada con el canciller y ahora con usted por segunda vez, que tienen el nivel, el prestigio y la visión de hombres de Estado que están a la altura de los gobiernos que Guatemala necesita. Así que bienvenido, señor ministro, muchas gracias. Las campañas electorales crean expectativas. Los primeros meses de 2020, antes de la pandemia, dieron fuertes señales de que la economía tendría un buen año gracias a la victoria electoral del presidente Yamatei y su equipo en gran medida. Esto generó entusiasmo e íbamos por muy buen camino hasta que los chinos nos recetaron el virus. Señor ministro, ustedes recibieron un gobierno en la bancarrota general. El ministro de Economía que terminó con el gobierno pasado, Acisclo Valladares, además de ser un mamarracho y un delincuente prófugo de la justicia en Guatemala, es ahora también perseguido por la justicia de Estados Unidos por sus relaciones con el narcotráfico y por lavado de dinero, entre otras cosas. Y le dejó el ministerio en caos, por decir lo menos, pues era su escondite, con el beneplácito de su jefe, sobre quien no vamos a perder el tiempo. A pesar del ministerio en trozos que le dejaron, señor ministro, los ciudadanos y la nación en general esperan que usted reactive la economía, restituya los empleos perdidos, que son muchos, y además genere muchos impuestos para el Ministerio de Finanzas. Cuéntenos, señor ministro, ¿cómo se hace eso? ¿De dónde va a sacar la varita mágica? Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación de nuevo a estar aquí contigo de manera virtual, porque la primera fue antes de esto que nos mandaron los chinos, como tú bien dijiste. Y precisamente en menos de 2 meses de gestión de este gobierno vino el COVID-19 a acentuar una serie de desafíos económicos y sociales que ya estaban en el país. Las instituciones que formamos parte del gobierno del presidente, el doctor Alejandro Yamatei, estamos trabajando de manera conjunta y coordinada para no solo recuperar la economía, sino hacer mejoras estructurales, profundas, que apuntalen una economía más inclusiva y sostenible, lo que antes no teníamos antes de este COVID-19. Sabemos que la pandemia ha ocasionado la destrucción de las fuentes de ingresos de los guatemaltecos, lo que podemos ver en la reducción de muchas actividades económicas vulnerables al contagio, la reducción de intenciones de inversión y la contracción del consumo nacional e internacional de productos guatemaltecos. Lastimosamente no existe como tal una varita mágica o una fórmula mágica. Lo importante es que hemos trabajado en un plan de recuperación económica que se enfoca en generar y recuperar nuevas fuentes de ingreso para los guatemaltecos. En ese sentido, en el Ministerio de Economía contamos con un equipo sumamente profesional y técnico que ha realizado análisis cuantitativo y cualitativo de los impactos, así como una evaluación comparativa de las medidas que han tomado otros países para mitigar los efectos de la pandemia. Quiero también destacar, si me das un minuto, que hemos tenido varios acercamientos, diálogos e intercambios con distintos sectores productivos del país, así como que hemos visitado varios departamentos de Guatemala, lo que nos permite tener una visión más integral de las necesidades reales que tienen los empresarios y los emprendedores. Como verás, el cuadro que tengo aquí al fondo es de un emprendedor de San Juan Comalapa. Este es copia, el original tú sabes dónde está. Que estos emprendedores son la esencia de los guatemaltecos y debemos de ayudarlos a escalar sus negocios y con esto recuperar la economía del país. Así es, señor ministro, es cierto, sabemos dónde está la copia original de ese cuadro, en esta fundación, el cual tenemos en un lugar especial con grandísimo honor y gracias otra vez. Señor ministro, la caída en la economía guatemalteca ya está provocando consecuencias muy graves, la peor desde 1982, y la crisis realmente apenas inicia. A finales de julio se reportaron 174,000 trabajadores suspendidos y 67,000 trabajadores despedidos según datos del IGS. Esto es una catástrofe social en Guatemala y en cualquier parte del mundo. ¿Está usted consciente, señor ministro, que el plan de reactivación económica y generación de empleo debe ser audaz, innovador y disruptivo para estar a la altura que la crisis demanda? Como te comenté,
hemos medido los impactos y estamos conscientes que el plan de reactivación económica debe ser integral, audaz, y el mismo consta de 3 ejes estratégicos: recuperar y generar nuevos empleos, atraer inversiones estratégicas al país y fomentar el consumo de bienes y servicios guatemaltecos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Los 3 ejes estratégicos se conforman por 10 líneas de acción y más de 50 actividades puntuales focalizadas en la recuperación económica del país. Cabe destacar que entre estos ejes nosotros tenemos en el número 1 la generación y promoción de protocolos de bioseguridad para la reapertura, facilitación y acceso a nuevos instrumentos financieros para mitigar las dificultades del flujo de caja, flexibilización del mercado laboral a través de la actualización de figuras laborales que se ajustan a necesidades actuales, como lo hace la legislación para el tiempo parcial, cosa que países desarrollados ya lo tienen. Además, se contemplan mecanismos de incorporación de jóvenes al mercado laboral mediante capacitación y formación de competencias. La 4ª línea de acción contiene como objetivo fortalecer las cadenas de valor de Guatemala. En este rubro se contempla la industrialización y diferenciación de subproductos agrícolas. El día de hoy tuve una conferencia con FECAESCA, los exportadores centroamericanos, y ellos quieren hacer esto a nivel regional. Me encanta la idea de que podamos trabajar regionalmente en esa diferenciación de productos agrícolas. Pero nosotros como gobierno central estamos presentando una política nacional de innovación para la competitividad que podrá contribuir a la productividad en el sector privado. Y en esa línea de pensamiento, señor ministro, la reapertura que estamos intentando por sí misma no resolverá la crisis económica provocada por la pandemia, pues el desempleo y la pérdida de empresas pequeñas y medianas son muy grandes. Usted ha estado mencionando sobre los planes que tienen en el ministerio, la visión que tienen para una reactivación económica. Y claro, siempre el demonio está en los detalles y la dificultad está en cómo hacerlo. La reactivación económica implica compromiso e inversión por parte de emprendedores, comerciantes, industriales y agricultores. O sea, implicará un enorme compromiso porque ya están muy afectados. Ahora tienen que arriesgar aún más su capital exponiéndolo o endeudándose. Los encierros y los toques de queda han causado un daño severo y provocaron el cierre de muchas empresas ya, sobre todo micro y pequeñas. Con la apertura de actividades vendrán más contagios, pero esa es la realidad de una pandemia. A estas alturas las restricciones a las libertades civiles solo alargan la agonía, pues el virus seguirá avanzando como sabemos. Y si los gobiernos cierran, matarán más gente por hambre de la que morirá por el virus. La historia nos lo demuestra. La recuperación y la reactivación económica, señor ministro, dependen de que los agentes económicos tengan la certeza, la seguridad de que el gobierno no volverá a cerrar el país y a imponer inútiles toques de queda. ¿Tienen esa garantía los emprendedores chapines, señor ministro? Yo te diría que sí. Esta reapertura que ha sido de una manera gradual, responsable, tomando en cuenta las experiencias internacionales, como bien indicaste, la misma no garantiza esa reactivación económica lastimosamente. Debemos de recuperar la confianza del consumidor y del empresario, por lo que es fundamental que todos nos apeguemos a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y junto con Coprecovid, y han sido trabajados de manera detallada para que cada uno de los sectores productivos del país, tomando en cuenta sus circunstancias y sus necesidades. No podemos garantizar que habrá un retroceso en el proceso de apertura, pero como te digo, yo he visto las experiencias de otros países y conozco que el Coprecovid está conformado con grandes profesionales que toman unas decisiones velando por el bienestar integral de las personas. Y ahora se ha focalizado dentro de Guatemala por donde han estado los brotes del virus, y esas decisiones serán focalizadas para detener la propagación. O sea que algún municipio podrá regresar, pero el país creo yo que ya no va a volverse a cerrar. Eso es una gran noticia escuchar eso, señor ministro. Los organismos multilaterales afirman que la pandemia dejará 45 millones más de pobres en América Latina. Se dice fácil, y 28 millones de seres humanos más en extrema pobreza. En Centroamérica y sobre todo en Guatemala estarán muchos de estos millones. Hay un proyecto, una visión, un sueño, una oportunidad que por su grandeza y por su seguridad
de éxito presenta obstáculos y desafíos que solo estadistas y próceres podrían resolver. La integración económica de Centroamérica. Esa es la gran oportunidad para de verdad resolver el gran problema de subdesarrollo económico que tenemos. Con una integración económica regional subiría la creación de empresas, el comercio, la generación de oportunidades, la inversión en infraestructura y el crecimiento económico a niveles nunca vistos e imposibles de alcanzar para cada país en lo individual. El mundo nos vería como una región atractiva para la inversión y como un mercado con oportunidades. Sin duda alguna, la integración económica de Centroamérica cambiaría la dinámica, el rumbo, la historia de la región. Usted puede ser el ministro de Economía que pasa a la historia junto al presidente, al vicepresidente y los demás ministros por ser los gobernantes que vencieron ese gran paradigma y reinventaron el destino de Centroamérica. ¿Por qué no? Bueno, el plan que expuse anteriormente tiene como objetivo no solo mitigar los impactos del COVID-19, sino apuntalar una economía resiliente y dinámica. Y tienes toda la razón. Unidos es la fuerza. Yo te mencionaba a lo que nosotros vimos con la gente de FECAEXCA y también el mundo nos va a ver de una mejor manera. Y la integración económica centroamericana es una de las prioridades para el actual gobierno. Y tú lo viste a principios de este año cuando estuvimos en el evento donde nosotros como gobierno estuvimos de acuerdo en empezar a hacer ese canal para que esa integración se lleve a cabo. Y para ello también estamos realizando dentro de este ministerio una serie de acciones que nos permiten avanzar hacia esa meta. Estamos trabajando en la armonización de la normativa para facilitar el comercio entre los países de la región. Estamos avanzando en la unión aduanera del Triángulo Norte, especialmente con Honduras, ya que además del libre comercio estamos promoviendo la libre circulación de mercancías. Eso significa que para productos que no son originarios de la región, los derechos arancelarios se cobran una sola vez. Hemos establecido puestos fronterizos integrados, en donde en las instalaciones de uno de los países se cumplen los requisitos aduaneros y migratorios. Hay 3 puestos operando actualmente, Corinto, Aguacaliente y El Florido. Por el incremento del comercio se está abriendo un segundo centro de facilitación. Esto agilizará el paso. Estamos por iniciar las pruebas para la declaración anticipada de mercancía. Buscamos tener aduanas modelos con estándares internacionales. Se están construyendo módulos habitacionales en los puestos fronterizos para los empleados de ese puesto. Ya tenemos uno construido que alberga a los empleados guatemaltecos. A través de la integración apuntamos a mejorar la competitividad, atraer inversión y fomentar las cadenas de valor centroamericanas. Señor ministro, una de las críticas al gobierno y el ministerio que usted preside no se escapa es la lenta ejecución de los programas de ayuda, el retraso para pagar los salarios y servicios de los profesionales de la salud, la tardanza en la compra de medicinas y equipos, y en general se critica al gobierno por ser gobierno, como ha sido siempre, y tener enormes dificultades para funcionar, lo cual se hace más evidente en una crisis de la magnitud a la que nos enfrenta la pandemia. Señor ministro, usted entiende el proceso económico, es un empresario de éxito y sabe lo que cuesta generar un empleo, pagar un salario, arriesgar un centavo, y sabe lo que cuesta dirigir una organización para que funcione y sea exitosa. La izquierda nunca ha querido aprender sobre estas cosas porque tienen asegurado el cheque a fin de mes, un cheque que se fondea con dineros de contribuyentes que generan riqueza en alguna geografía del mundo. Todos sabemos que con el paso de los años y los gobiernos, las mafias que dominaron algunos de esos periodos diseñaron un Estado desde la corrupción y para la corrupción. Cuéntenos sobre las dificultades que encontró en el gobierno y en el ministerio y comparta con nosotros cuáles cree que son las soluciones a la ineficiencia y la inmovilidad de las que padecen los gobiernos que no logran superar las trampas que encuentran por ese modelo de Estado corrupto que permitimos que secuestraran y constituyeran los Serranos, Portillos, Colones, Torres, Pérez Molinas, Valdetis, Morales, Alejos, Valladares, Sinibaldis, Valdizones, Estradas, y seguro que se me olvidan unos cuantos y tantos más. Para poder gobernar y dar los resultados que el país necesita, son impostergables las 4 grandes reformas que el Estado necesita: sistema de justicia, ley electoral, servicio civil y la administración del Estado. Las 4 reformas son una condición para el desarrollo, pero ¿no cree usted, señor ministro, que las reformas al servicio civil y a la administración del Estado son la condición para que su ministerio tenga éxito y por lo tanto la economía? Tienes toda la razón y
en mi ámbito privado, a veces no podía dormir cuando no juntaba el aguinaldo del bono 14. Y ahora en el ámbito público, pues debes de entender que hay procesos importantes para la cuentadancia y transparencia de la gestión, cosa que no se puede operar con la misma agilidad. Nosotros nos encantaría poder ejecutar los fondos de manera inmediata, pues sabemos que las personas lo necesitan. Sin embargo, ha llevado un proceso de coordinación interinstitucional que nos permite rendir cuentas sobre el dinero que le pertenece a los guatemaltecos. Y como bien tú has dicho, si alguien ahí se quiere pasar de vivo, nosotros tenemos que responder por ese fondo y debemos de ser muy sagaces en hacerlo. Vale la pena destacar que nosotros lo estamos ejecutando al 50%. No voy a entrar a detalles de lo de salud, ellos te podrán decir cuáles han sido sus carencias, pero quiero enfatizar la importancia que avancemos en las reformas que tú mencionas, servicio civil y administración del Estado. Pues únicamente a través de instituciones sólidas, con personas capaces, lograremos crecer como país y garantizar una mejor calidad de vida para todos. Señor ministro, después de varios años de estabilidad macroeconómica, una estabilidad que, dicho sea de paso, no hemos aprovechado para atraer más inversión y generar mayor crecimiento. Con esta crisis la podemos perder y las finanzas públicas comenzarán a pasar factura. Los ingresos fiscales se están reduciendo por la caída en la actividad económica. ¿Qué camino tomará su gobierno para mejorar los ingresos fiscales? ¿Promover crecimiento económico o subir impuestos? ¿Sería prudente subir impuestos en una economía tan golpeada como la nuestra, con 70% de informalidad, pocos contribuyentes y poco crecimiento económico? Benicio, este no es el momento para pensar en subir o bajar impuestos. Gracias a esa macroeconomía logramos los recursos para paliar ahora esta COVID-19 y tener dinero para los programas sociales que ahora tuvimos. Lo principal ahora en tema de impuestos es que tomemos medidas como una lucha frontal para eliminar el contrabando, la defraudación aduanera, así como promover el uso adecuado de los recursos del Estado de una manera transparente y orientada a resultados. Cuando nosotros demostremos que estamos usando los recursos transparentemente, estoy seguro que cualquier tema impositivo va a caminar más rápido. Bueno, vamos a dejar eso como una noticia pendiente entonces, señor ministro. Gracias. Para terminar, señor ministro, hemos intentado sin éxito entrevistar al doctor Asturias después de que asumió el puesto de carcelero. Digo esto porque le gusta encerrar a la gente y también digo que es un gran científico al que respetamos mucho en esta tribuna. Mi suegra, que tiene un poquito más de 60 años, me recuerda todos los días que le diga al doctor que lo que está haciendo con los mayores de edad es una barbaridad. Ellos saben cuidarse y tomarían las precauciones del caso. En nombre de la pandemia se están cometiendo muchos atropellos. La libertad es el valor más preciado del ser humano. Solo los países autoritarios están tomando estas medidas. ¿No cree usted que harían un favor al país y a la reactivación económica, pero sobre todo un acto de respeto a nuestros mayores, devolverles su libertad y más sabiendo que son los ciudadanos más responsables? Bueno, esta es una decisión a cargo de Coprecovid y con gusto le traslado la invitación al doctor Asturias para la próxima semana, esté en este mismo espacio. Seguro que la acepta. Tomando en cuenta que todas estas decisiones buscan proteger la vida y la salud de las personas, sin embargo, te puedo adelantar que a partir de este domingo las medidas restrictivas para las personas de mayores de 60 años podrían cambiar a ser sugerencias y no obligaciones. Esto ya que el señor canciller, después de la entrevista que tuviste con él la semana pasada, ha pedido que por el bienestar de tu matrimonio y a tu señora suegra, le mando saludos a la distancia, se deje en libertad, que la libertad entiendo que es el camino al desarrollo, podamos salir y que ella pueda salir responsablemente con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de hacer sus compras y demás que hacer. Eso seguro que lo podremos hacer. Pues señor ministro, muchísimas gracias. No sabe cuánto le agradezco esta gestión porque la verdad que estoy en más peligro de lo que usted puede imaginarse, pero en todo caso espero yo que la nación guatemalteca pueda ir creciendo en comprensión sobre la enorme dificultad que están teniendo ustedes para gobernar, no solo en el contexto de la pandemia, sino con el gobierno que recibieron y las circunstancias tan complejas a las que ha llegado el Estado de Guatemala. Las 4 grandes reformas probablemente sean el gran desafío de ustedes y el mejor legado que pueden dejar para la historia de Guatemala. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.